esta noche en Nos convertimos en lo que pensamos. Amén. Vamos a hablar entonces acerca de nuestra mente. Dice la palabra del Señor en este versículo que tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Entonces, tal cual es lo que yo tengo acá en mis pensamientos, eso soy yo. Amén. Hoy en día encontramos mucho como recursos de superación personal, no sé si, yo creo que todos hemos escuchado. Entonces, que nos convertimos en lo que pensamos, que si tenemos pensamientos positivos atraemos cosas positivas para nuestra vida, que si pensamos en el éxito, entonces vamos a ser exitosos, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor, antes de que todos estos recursos de psicología salieran y fueran pues como, digamos, ya populares como lo son ahora, ya la palabra del Señor nos hablaba de esto anteriormente, amén. Entonces, el secreto de vivir una vida de excelencia es pensar con excelencia. Leamos en Filipenses 4, verso 8 al 9. Filipenses 4, el verso 8 al 9. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, vemos que esto que nos dice en este versículo es el objetivo que nosotros debemos de tener como cristianos. O sea, en nuestra mente lo que debe haber es lo que dice en estos dos versículos, amén. Más adelante vamos a detallar un poquitico más estos dos versos. Entonces vemos que el blanco del enemigo es nuestra mente. En Efesios 6, verso 11, verso 12, dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que nuestra lucha no es una lucha tangible que podamos nosotros tocar o con nuestra fuerza, ¿cierto? Sino que nuestra lucha está siempre en la mente, como hijos de Dios. Escuchamos el domingo en la predicación por parte de nuestro pastor, y yo tomé nota muy atenta porque le estaba hablando de la mente, amén. Entonces él nos decía que el ojo retrata lo que la mente procesa y el cuerpo ejecuta lo que la mente procesa. Entonces decía el pastor, todo nace en la mente. Si la luz que hay en ti son tinieblas, eso se va a ver reflejado en mí, amén. Entonces vemos que Satanás juega con nuestra mente, y si nosotros no tenemos la información necesaria, posiblemente Satanás va a ganar, amén. Entonces vemos en 2 de Corintios capítulo 4, veamos en el verso 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos una vez más que el enemigo quiere ocupar nuestra mente. Entonces los que viven en incredulidad, es decir, los que están en el mundo y que aún no están en luz, es porque el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos, amén. Entonces dice que solo el poder de Cristo puede penetrar y traer luz, esperanza y felicidad, amén. Miremos el verso 6 ahí mismo en 2 de Corintios 4. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, para aquellos que hemos creído, es decir, todos los que estamos aquí hoy en esta noche, amén, Cristo ha iluminado nuestro entendimiento y nos sacó de tinieblas a su luz admirable, gloria al Señor. Entonces hoy vivimos en la luz, amén. Entonces, en 2 Corintios 10, el verso 3 y el verso 5, dice la palabra del Señor que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vemos que el objetivo de Dios con nuestras vidas es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces no militamos según la carne, sino que nosotros tenemos es una pelea orientada en nuestra mente y todo tiene lugar en nuestra mente. Amén. Vemos que Satanás no se queda quieto, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Para nosotros derrotar al enemigo, el Señor nos ha dado dos armas muy poderosas, amén. Y es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y la palabra de verdad. Dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice nuevamente la mente, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces es la palabra de Dios la que discierne nuestros pensamientos. Amén. Entonces en esta noche, qué bueno que hagamos un autoexamen todos los que estamos aquí. ¿Qué pensamientos alejan nuestra mente en este momento? Pensemos nosotros, cada uno en su interior. ¿Qué pensamientos están alojando en este momento en su mente? A veces es difícil liberarnos de viejos hábitos. Pueden ser hábitos que de pronto teníamos antes de entregarnos a Cristo, ¿cierto? Como humanos es difícil porque no somos perfectos. Aunque estamos en Cristo, no somos perfectos. Vamos en ese camino de la perfección, pero no somos perfectos. Amén. De pronto hayan pensamientos en nosotros negativos. Digamos que pensemos, no, yo no soy capaz de hacer esto. O no soy capaz de dejar el pecado. O no soy capaz de vivir la vida en santidad, pero nos convertimos en lo que pensamos. Entonces debemos nosotros albergar en nuestros pensamientos y en nuestra mente siempre pensamientos que sean positivos, amén. Debemos liberarnos de todo mal pensamiento, de los pensamientos que me alejan de alcanzar metas en Cristo, amén. Entonces, lo que Dios quiere es llevar, como leíamos ahorita en 2 Corintios 10:5, Él quiere es llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo? A través del conocimiento de la palabra de Dios, la cual debe abundar en nuestros corazones. Esto lo vemos en Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, ¿cómo llevamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo? A través del conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que nos enseña
cómo debemos actuar frente a cualquier situación, a cualquier circunstancia que se nos presente en nuestra vida diaria. El mejor ejemplo de vida cristiana que nosotros tenemos es la vida de Jesús. Como vivió Jesús, ese va a ser siempre el mejor ejemplo de vida cristiana que nosotros vamos a tener. Y eso lo encontramos todo ¿en dónde? En la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, para resumir, para que nos quede como un poquito más claro hacia dónde quiero llegar. Iniciamos en Proverbios 23:7, ¿cierto? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Pero la palabra del Señor Jesús también nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, que si estamos en Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 2, 14, 16. Detengámonos ahí y leamos. 1 Corintios 2, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿sí tenemos la mente de Cristo? Podemos percibir, como dice en el verso 15, las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y si vemos las cosas como las vería Cristo? La palabra del Señor me dice que sí. Amén. Entonces, vamos en ese camino de la perfección. No somos perfectos, ¿cierto? Pero vamos en ese camino y todos vamos hacia la misma meta, que es nuestra salvación. También me dice la palabra del Señor que nosotros debemos oler a Cristo. Eso me pareció, pues cuando lo leí, la verdad no lo había leído, pero dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2, verso 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, ¿cómo logramos nosotros oler a Cristo? Santificándonos. ¿Y qué significa santificándonos? La palabra santificándonos significa apartarse o dedicarse a algo. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios nos dedicamos en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Dentro de ese espíritu, alma y cuerpo está nuestra mente. Entonces dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, ¿cómo nos santificamos en la verdad? ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Cristo, volvemos a Colosenses 3:16, que ya lo habíamos leído. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? No, un poco enredado. Amén. Bueno, dice, cuando logramos que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente, entonces ahí podemos conocer lo que nos dice Filipenses 4:8. Entonces ahora sí nos detenemos en esos versos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Como ya conocemos qué es lo verdadero, ya podemos nosotros pensar en lo verdadero, amén. Porque todo lo honesto, amén, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
Entonces aquí ya logramos como ese objetivo, ¿cierto? De que lo que debe estar en nuestra mente es todo esto que habla acá en Filipenses 4:8. Ese debe ser nuestro objetivo, amén. Aquí, cuando llegamos ya a este punto, aquí ya nosotros estamos pensando como Dios quiere que nosotros como hijos de Dios pensemos, amén. Y en lo que Dios quiere que nuestra mente se ocupe. Gloria al Señor. Entonces dice en Romanos 12:2, y somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto ya nos va a dar como resultado a nuestras vidas que podemos actuar cristianamente en todas las circunstancias que se nos presenten en nuestra vida. Y cuando se presentan esas situaciones difíciles y a veces no sabemos cómo tomar decisiones o qué decisiones tomar, porque se nos presentan a diario en nuestras vidas, amén. Entonces la palabra de Dios que mora abundantemente en nosotros nos muestra el camino que debemos seguir y nos guía para poder tomar decisiones conforme a la voluntad de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Y para qué? Para que vivamos una vida cristiana como el Señor quiere que la vivamos. Amén. Bueno, entonces esto es lo que está escrito en la palabra y así es como debemos vivir. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Amén. Entonces yo saqué aquí algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esta palabra de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una propiedad, ¿cierto? Y la voy a vender. Entonces resulta que para yo hacer la escritura en una notaría, resulta que yo hago la escritura por un valor de venta menor de lo que la casa cuesta, ¿cierto? Y eso con el fin de pagar menos impuestos. Digamos que yo podría hacer eso, ¿cierto? Ahora, ¿esto estaría bien o no estaría bien? Entonces, supongamos que yo ya estoy en la notaría, entonces se me viene como ese pensamiento, ¿cierto? A mi mente. Entonces, como la palabra de Dios ya mora en mi vida de manera abundante, entonces esa palabra de Dios que está aquí en mi mente redarguye mis pensamientos y me hace a mí entender que yo no debo hacer eso, ¿cierto? Que no está bien ante los ojos de Dios. Ahora, si decimos que todo como debemos nosotros obrar y todas las instrucciones las tenemos en la palabra de Dios, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Entonces vamos a mirarlo en Mateo 17. Vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 27. Mateo 17. Entonces aquí nos está hablando de pago del impuesto del templo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Verso 25, él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces aquí, cuando dice de sus hijos o de los extraños, se está refiriendo
de sus hijos son los judíos, ¿cierto? Y los extraños en este verso se está refiriendo a los extranjeros. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 26, Pedro le respondió a Jesús, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Entonces Jesús aquí como que, en cierta manera, como que dijo, esto es como injusto, porque yo soy judío, entonces yo no debería pagar este impuesto del templo, ¿cierto? Pero entonces miremos cómo en los siguientes versículos, ¿qué hizo el Señor? Verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, le dijo a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces pagaron el impuesto tanto de Pedro como el impuesto de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí el ejemplo que nosotros debemos tomar de Jesús. Entonces, aunque a Jesús le pareció que no era totalmente justo, pero Jesús decidió pagar el impuesto, ¿cierto? No lo pensó, decidió pagar el impuesto y ya. A veces vemos, por ejemplo, acá en Colombia hay muchos impuestos, entonces nos cobran impuesto, que el impuesto predial por las propiedades, que el impuesto del auto, los que declaramos renta, entonces declaramos renta anualmente. Últimamente salió algo que de la tasa especial de seguridad, entonces también ya nos toca pagar estos impuestos. Entonces, aunque nos parezcan a veces injustos, pero es nuestro deber como hijos de Dios cumplir las leyes, amén. Y si Jesús, siendo Dios, dueño de todo, pagó sus impuestos, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? Entonces debemos ser ejemplo para el mundo, amén. Veamos el caso de la mujer adúltera. En San Juan 8, vamos a leer a partir del verso 3. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Estamos hablando de la mujer adúltera, amén. Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Leamos desde el verso 3, por favor. 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasó acá? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí, ¿qué ejemplo podemos ver? Muchas veces
nosotros somos muy dados a juzgar a los demás cuando cometemos errores, ¿cierto? Juzgamos a los demás cuando se cometen errores. Muchas veces no son personas de la iglesia o muchas veces sí son personas de la iglesia. Somos dados a eso porque esa es la naturaleza nuestra. Pero Dios, siendo Dios y siendo perfecto y sin pecado, le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos y que también cometemos errores? Entonces debemos cuidarnos de juzgar a los demás, amén. Ponernos siempre en el lugar del otro. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ya como conclusión, nos convertimos entonces en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, debemos aspirar como hijos de Dios a oler a Cristo, ser más como nuestro Señor Jesucristo. Si pensamos en grande, también seremos grandes en Dios y en nuestra vida cristiana. Dios merece lo mejor de nosotros porque Él ha hecho tanto por ti y por mí que Él merece lo mejor que nosotros le podamos dar al Señor con nuestra vida. Amén. Cuando nuestra mente está sujeta a Cristo, vamos a hacer lo correcto en todas las circunstancias de la vida que se nos presenten. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie.